algún aspecto de la teoría, como para... Podríamos ver digamos, como un pantallazo de lo que es la unidad 2. Perdón, La unidad 2. la segunda unidad. Sí, la segunda unidad. Bueno, bueno, ya la voy a abrir. Denme 2 minutitos. Bueno, de la unidad 2, elementos de probabilidad, vamos a hacer como una especie de resumen. Primero partamos de la parte conceptual, ¿no? ¿Qué es la probabilidad? ¿Sí? La probabilidad básicamente es la posibilidad de que algo ocurra, ¿sí? De que algo que estamos observando ocurra. Y cuantificar de alguna forma esa posibilidad de ocurrencia. Eso que algo ocurra, nosotros lo podemos englobar dentro del término de lo que sería un evento o un suceso. Entonces, nosotros, cuando observamos eh, eh, un evento determinado o un suceso que puede repetirse, o que debería repetirse, cosa de que conforme lo que sería nuestro experimento aleatorio, ¿sí? Determinar o cuantificar esa posibilidad de ocurrencia. Eso es la probabilidad. Y en base a eso, nosotros tenemos que definir 3 conceptos, que vendría a ser 3 o 4 conceptos, bueno, varios, pero como ahora, como para situarnos en contexto. ¿Qué es un experimento aleatorio? ¿Qué es un evento o un suceso? ¿Y qué son los resultados básicos? Un experimento aleatorio es un proceso repetitivo que conduce, ¿no es cierto? Que conduce a un resultado básico, a más de uno, ¿no es cierto? De forma tal que el resultado o haya incertidumbre con respecto al resultado que pueda verificarse. Y ese proceso es repetitivo, ¿sí? De forma tal que sucede una, dos, tres o varias veces. Entonces, el hecho de que sea repetitivo lo transforma en un proceso, ¿sí?
y que haya incertidumbre con respecto al resultado que conduce, ¿sí? Eso lo hace aleatorio. Y los resultados básicos que se obtienen de ese proceso o de ese experimento aleatorio, ¿sí? Son, bueno, valga la redundancia, son los resultados, o son todos los resultados que engloba ese proceso, es el espacio muestral. Vendrían a ser los resultados básicos, ¿sí? Ese espacio muestral engloba a todos los resultados básicos de ese proceso, que vendría a ser, si nosotros comparamos con los conceptos de población y muestra, el espacio muestral representaría nuestra población de estudio, ¿sí? Es equivalente a la población. Y un evento o un suceso, ¿sí? Está conformado por una cierta cantidad de resultados básicos de interés que a nosotros nos puedan llegar a interesar para estudiar, ¿sí? Vendría a ser un subconjunto de esa población o ese subconjunto del espacio muestral. Llamémoslo espacio muestral, no población. Y ese evento, ese subconjunto, es equivalente a una muestra. Si comparamos, ese subconjunto es una muestra. Bueno, dicho esto, o al haber definido estos conceptos, se tiene que, o tienen, mejor dicho, que enfocarse en los axiomas de probabilidad, ¿sí? Que son tres. Y que están acá. La probabilidad toma valores entre 0 y 1. Nunca menor que 0, ni tampoco mayor que 1. Tanto 0 como 1 a nosotros nos dan la certeza de que el evento, o lo que estamos analizando, no se verifica o sí se verifica. El segundo axioma es la probabilidad del espacio muestral igual a la unidad. Es decir, si yo considero al espacio muestral en su totalidad todos los resultados básicos, cada uno tiene una determinada probabilidad, una cierta probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, al considerar la totalidad del espacio muestral y siendo el primer axioma que la probabilidad tiene que tomar valores entre 0 y 1, por lo tanto, la probabilidad del espacio muestral en su totalidad es igual a la unidad. ¿Sí? Y por último, si yo tengo dos eventos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Es decir, si se verifica A, B no se verifica, y viceversa, ¿sí? La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Acuérdense en que esto siempre y cuando sean mutuamente excluyentes. Siempre y cuando sean mutuamente excluyentes. Cuando no son mutuamente excluyentes, acá tiene que ver un poco, se le sumaría un término más, que sería la diferencia, o tengo que restar, la intersección entre A y B. O sea, cuáles son los resultados básicos en común. Ahora bien, antes de seguir avanzando con los otros conceptos, tenemos que ver un poquito cuáles son los enfoques de probabilidad. Que nosotros habíamos visto que era la clásica, la empírico-frecuencial y una probabilidad subjetiva. ¿Sí? La probabilidad subjetiva, digamos que eso ya depende del conocimiento o la intuición que tiene cada uno
¿sí? No responde a un análisis más científico, sino simplemente es la creencia que uno tiene con respecto a lo que estamos observando de que se va a dar o no. O bien uno puede tener ya una determinada experiencia de analizar y de haber visto o ese evento, por ejemplo, el tema de meteorología, ¿sí? Tal vez uno puede tener la experiencia de haber analizado diferentes tipos de nubes, ¿no es cierto? Y ciertas condiciones que un meteorólogo tal vez desde este punto subjetivo puede tener un poquito más de certeza. Pero esa es la subjetiva, ¿no? Es algo ya propio de cada uno. Después la probabilidad clásica, o de Laplace, bueno, esa está más relacionada con el tema de los juegos de azar, surge de ahí, ¿no es cierto? Donde uno conoce el espacio muestral en su totalidad, lo conoce, entonces calcula probabilidad en función a eso, por ejemplo los dados, por ejemplo las cartas, por ejemplo la ruleta, entonces uno sabe la cantidad de resultados básicos que están involucrados, ¿no? Y por lo tanto calcula probabilidades en función a esos resultados básicos, al igual que las cartas o los dados. En cambio, la frecuencial o la empírica, bueno, como su nombre lo indica, eso surge a partir de la observación de cómo se verifican determinados resultados básicos, es decir, vamos conformando un historial. Vamos conformando un historial de esos resultados básicos, cómo se van verificando, ¿no es cierto? Y vamos contabilizando, vamos determinando frecuencias, ¿sí? Y es justamente, o se denomina probabilidad frecuencial, bueno, porque tomamos o consideramos la frecuencia relativa, ¿sí? Cuando nosotros determinamos en unidad número 1 la tablita o realizábamos la tablita de frecuencia, ¿no es cierto? Nosotros determinamos la frecuencia absoluta y después la frecuencia relativa en base a la absoluta, ¿no? Y bueno, esa frecuencia relativa es justamente es nuestra probabilidad empírica o frecuencial. Si nos basamos en un historial, nos basamos en función a esa muestra o esa colección de elementos o observaciones que me determinan una frecuencia y yo puedo determinar su probabilidad en términos de frecuencia relativa. Entonces, una vez dicho esto, ya podemos empezar o entablar diferentes, como dice acá, relaciones básicas, ¿no? Sabemos que la probabilidad del espacio muestral es igual a la unidad, y si tenemos dos eventos, en este caso un evento A y su complemento, la unión, ¿sí? A y complemento de A son mutuamente excluyentes, ¿no? Porque acuérdense que el complemento de un evento, en este caso, está conformado por todos aquellos resultados básicos que no pertenecen al primero. Por lo tanto, son mutuamente excluyentes. Y la unión siempre me da por resultado que el espacio muestral. ¿Y el espacio muestral a qué es igual? A la unidad. Entonces, a partir de ahí podemos ir estableciendo relaciones básicas. ¿Sí? Esta es una relación básica. Otra relación básica me la determinó uno de los axiomas de la probabilidad, que es esta. Probabilidad de la unión entre A y B, siempre y cuando sean mutuamente excluyentes, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y una tercera relación está dada cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Y que es la probabilidad también de la unión. Pero en este caso los eventos no son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, fíjense que hasta acá es el axioma. Pero como los eventos no son mutuamente excluyentes, se le tiene, o se le agrega este término, que es la probabilidad de la intersección, es decir, los resultados básicos en común que tienen ambos eventos. Eso también entraría dentro de este punto. Y en base a esto vamos calculando, bueno, algunas probabilidades un poco más sencillas.
Pero después ya entra otro concepto, que es la probabilidad condicional, ¿sí? Que es la probabilidad de que un evento se verifique, ¿sí? Habiendo observado o habiendo observado o habiéndose verificado que ocurre un primer evento. Entonces, esa probabilidad yo la puedo expresar en términos de una probabilidad conjunta o a partir de los resultados básicos que tienen en común ambos eventos sobre la probabilidad del evento que se verificó. ¿Sí? Esta probabilidad es una probabilidad condicional que se lee la probabilidad de A, o sea, yo quiero saber la probabilidad de A habiéndose dado B. ¿Sí? Habiéndose dado B. O sea, B se verificó, que es la que figura en el denominador, esa probabilidad. Yo lo que voy a calcular es A. Y fíjense que en el numerador hay una probabilidad de una intersección entre A y B, que son los resultados básicos en común. Que tienen. Y esta probabilidad, bueno, es bastante utilizada, ya hemos visto ejercicios, ¿no? Y de acá comienza a desprenderse lo que sería la regla del producto y también lo que sería el concepto de independencia estadística, ¿no es cierto? El concepto de independencia estadística. Entonces, si yo despejo o expreso la probabilidad conjunta en términos de una probabilidad condicional y esta probabilidad elemental de B, me va a quedar lo que se conoce como regla del producto, ¿sí? Que es probabilidad de la intersección entre A y B igual a la probabilidad condicional de A habiéndose dado B por probabilidad de B. Que es la que tenemos acá. ¿Sí? La que tenemos acá. Como regla del producto. Y de acá surge lo que es el concepto de independencia estadística. ¿Por qué surge de acá? Porque esta probabilidad que puede no ser condicional, porque si yo verifico o si yo estoy observando estos dos eventos y de pronto yo veo que el evento A se verifica independientemente de que B se haya verificado, entonces esta condicionalidad se rompe. Por lo tanto, la probabilidad de A habiéndose dado B deja de existir para transformarse en probabilidad de A. Por lo tanto, esta regla del producto va a quedar expresada como la probabilidad de esta intersección o esta probabilidad conjunta va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, esto. ¿Eh? Es decir, esto. Y eso es lo que se conoce como independencia estadística. Entonces, yo tengo dos eventos que tienen resultados básicos en común. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo decir, sí, están vinculados. Sí, hay una relación entre ellos. Pero son independientes. Si esta igualdad se verifica, son independientes. ¿Y saben dónde lo vamos a ver o en qué ejemplos lo vamos a ver? Cuando realizamos muestreos con reposición y muestreos sin reposición. ¿Sí? Cuando yo hago un muestreo en una población finita sin reposición, es decir, yo selecciono un elemento y ese elemento no vuelve nuevamente a su marco o a su caja y yo no voy a poder tener la posibilidad de elegirlo nuevamente. Entonces ahí yo estoy condicionando la elección de ese primer elemento. Por lo tanto, ahí se rompe la independencia. Ahora, si yo cambio el criterio, es decir, sobre esa misma población, una población infinita, supongamos, y extraigo una muestra y
y yo considero la reposición, es decir, yo saco el elemento, lo analizo, lo estudio, lo mido o lo observo, y lo dejo nuevamente dentro del marco, dentro de la cajita, ese elemento tiene la misma posibilidad de ser elegido en la próxima o próximas extracciones que yo haga. Por lo tanto, ahí cambia la condición, ¿sí? El simple hecho de hacer un reemplazo o no cambia la condición. Y ahí, bueno, se verifica esta expresión. Después, lo que es probabilidades conjuntas. Que yo acá ya trabajo con lo que vimos en la unidad 1, tablita de contingencia. Bueno, acá un poco está esquematizado las variables A y B, A y B, y las probabilidades conjuntas entre A y B, ¿sí? De forma tal que el cruce, ¿no es cierto?, de estos eventos o cualquiera de ellos entre ambas variables me determina una intersección. Eso es lo que lo hace interesante, digamos, ¿no? De la tabla de contingencia, ¿no? O sea, el cuerpo de la tabla me da las probabilidades conjuntas entre estos eventos, ¿sí? Entre los eventos A1, A2 hasta H y los eventos B1, B2 hasta B, ¿sí? Donde tienen que tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Esto, perdón, desde acá, esto. ¿Sí? Tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Eso. O sea, entre los eventos A sub I, o sea, entre todos estos y entre todos estos, que son mutuamente excluyentes, ¿no? Pero pueden verificarse de forma conjunta, como dice acá, cualquier evento de A con cualquier evento de B. Por eso es que tiene lugar, ¿no? El cuerpo de la tabla. Entonces, yo a partir de esta tabla puedo establecer relaciones. Ya hay una relación establecida que es la probabilidad conjunta que me da el cuerpo de la tabla. Como también, si bien acá no está expresado en esta tablita ejemplo, sí yo puedo determinar las probabilidades marginales, ¿sí? De cada uno de estos eventos, ¿sí? Tanto sobre los eventos A como los eventos B, acá abajo. Y esas son nuestras probabilidades marginales, la probabilidad individual de cada uno de ellos. Y esto yo puedo trabajar directamente a partir de sus probabilidades o directamente a partir de sus frecuencias absolutas, como están acá, ¿no? Y para el cálculo de probabilidades yo voy a referir todos sobre quién, sobre el total. Acá está el espacio muestral en su totalidad. Por lo tanto, yo cuando calcule las respectivas probabilidades que yo quiera calcular, lo voy a referir sobre el total. Acá está mi total. ¿Y qué probabilidades puedo calcular acá? Y puedo calcular probabilidades de unión, de intersección, condicionales, independencia, como está expresado acá en este ejercicio. Fíjense, acá trabajamos con probabilidad de la unión, ¿sí? Bueno, acá trabajamos con una probabilidad marginal, ¿sí? Una probabilidad sobre en este caso, la probabilidad de F. ¿Dónde está F? Acá. Acá está F. Podemos haber trabajado tranquilamente sobre la probabilidad de A, sobre la probabilidad de C, pero siempre refiriendo a quién, ¿sí? A los totales. Después hemos trabajado sobre qué, sobre probabilidades de la unión entre dos eventos, más probabilidades de la unión, probabilidades sobre la intersección,
y probabilidades condicionales. Fíjense en que hemos podido calcular todo. Bueno, y por último, o como última aplicación dentro de la unidad, ¿qué tenemos? El teorema de Bayes. ¿Y el teorema de Bayes de dónde nace? Y nace de la necesidad, ¿no es cierto? Nace de la necesidad de poder determinar o poder trabajar con probabilidades condicionales o poder calcular probabilidades condicionales a partir de otras. Entonces, nace a partir del concepto de independencia estadística, en donde la probabilidad de A intersección B, ¿sí? Igualo estas expresiones a partir de esta probabilidad de intersección. Entonces voy a tener la probabilidad de A habiéndose dado B por probabilidad de B, y también voy a tener la probabilidad de B habiéndose dado A por probabilidad de A. Ambas me conducen a que a la misma intersección, porque esto es una propiedad de la intersección. Esto es una propiedad de la intersección, por lo tanto yo puedo igualarlas. Al igualarlas, bueno, establezco lo que se conoce el teorema de Bayes, que es calcular una probabilidad de A habiéndose dado B a partir de la probabilidad de A de la probabilidad de B habiéndose dado A, bueno, por, en este caso, ¿no es cierto?, la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Fíjense que estoy trabajando con otras probabilidades condicionales. Pero lo interesante de esto es el denominador, porque esta probabilidad de B yo la puedo desarrollar, ¿sí? Y que lo hemos visto acá, y está desarrollado en el apunte, o en el manualcito, está desarrollado, y eso conduce a una expresión más larga del teorema de Bayes, que acá está un poquito la demostración, ahí está el diagramita de Venn, y que me conduce a esta expresión. Entonces fíjense en que yo voy a calcular una probabilidad condicional, ¿sí?, a partir de otras. Y en el denominador van a figurar tantas probabilidades condicionales como yo tenga como dato, ¿no es cierto? O se verifique. ¿Sí? Bueno, y acá hemos visto ejercicios, o hay desarrollado varios ejercicios, no sé si hemos visto, sí hemos visto. En este caso, bueno, yo trabajo con 3 probabilidades condicionales, ¿no? Pero también puedo trabajar con más, tantas como haya, se verifiquen, en este caso, en estas observaciones. Y después acá había de acá también había un segundo ejercicio. Acá este ejercicio está interesante, sí. Que bueno, creo que también lo hemos visto, y si no creo que es... Bueno, de todas formas está desarrollado. ¿No? Que yo, en definitiva, determino, ¿no? Determino y lo expreso en esta tabla, que es interesante, ¿no? Expresarlo también así. ¿Sí? Las probabilidades, bueno, acá tengo la regla del producto, ¿no? Pero las probabilidades, en este caso, la condicional, fíjense, la probabilidad de F1 habiéndose dado D, acá al revés, probabilidad de D habiéndose dado F1. ¿Sí? Y acá tengo, bueno, la probabilidad marginal, ¿no? Que acá lo llama probabilidad condicional, acá lo llama probabilidad revisada. Y llego a esta tabla, ¿no? Esta tabla. Resumen, a partir de este ejercicio, ¿no? Que acá está todo fundamentado arriba, está un poquito fundamentado el ejercicio, ¿no? Y la tabla también. Bueno, y después, por último, habíamos trabajado un poquito con lo que eran técnicas de conteo, lo que era la regla del producto, que es la más elemental de todas, ¿sí? Que es la más elemental de todas. Después habíamos visto las combinaciones y las permutaciones, con repetición y sin repetición. Que en definitiva, estas técnicas de conteo no son más que
expresiones algebraicas que me permiten contabilizar, es eso, contabilizar. Contabilizar, en este caso, bueno, resultados básicos, pero me sirven para eso, porque si no, bueno, yo tendría que ir desarrollando, ¿no es cierto? Hacer un diagrama de árbol e ir desarrollando cómo se pueden ir generando o estableciendo relaciones entre diferentes elementos y poder contabilizar esas relaciones, ¿no? Y en función a las consideraciones que yo haga, voy a tener permutaciones o voy a tener combinaciones. ¿Sí? Acuérdense que las permutaciones, cuando yo quiero determinar esa relación entre los elementos, tengo en cuenta el orden en el que se asocia o en el que se determina esa relación. Si yo estoy analizando, supongamos, cómo puedo combinar, ¿no es cierto?, 3 o 4 elementos entre ellos, tomando de 2 a la vez, bueno, yo voy a hacer A con B, A con C, A con D. Si yo considero permutaciones, para mí A con B no es lo mismo que B con A, por lo tanto ahí tengo dos relaciones diferentes, y eso son permutaciones. En cambio, si yo considero que el orden en el que aparecen no, no tiene importancia, entonces para mí A con B es igual que B con A, no importa el orden en el que aparece, para mí es lo mismo, entonces ahí tengo combinaciones, ¿no? Y bueno, esas expresiones algebraicas me permiten contabilizar eso. Bueno, y hay varios ejercicios desarrollados, inclusive hay cálculo de probabilidades en función a estas técnicas de conteo, ¿no? Que también las hemos visto. Bueno, un poquito traté de resumir y de hacer un pantallazo, creo que no queda más. Sí, estos son los últimos temas. Acá terminamos con técnica de conteo y creo que el último tema era, bueno, combinación, y creo que el último tema era cálculo de probabilidades utilizando, me parece que el último, a ver si era eso. Bien, sí, el último tema era cálculo de probabilidades utilizando, bueno, o aplicando estas expresiones. Bueno, un poquito era eso, tratando de hacer un resumen en base a lo que pidió Nahuel, un pequeño resumen, viendo por lo menos lo más conceptual, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profe, ahí está, muchas gracias. O sea, tenía dudas en lo que era eso, lo de probabilidad condicional y regla de la multiplicación, toda esa parte. Sí. Estaba un poco perdido, que fue lo que más flojo estuve en lo que fue en la actividad de control. Eso fue en lo que me había quedado duda, pero ahí está, profe. Muchas gracias. Bueno. No sé si alguien más tiene alguna duda con respecto al recuperatorio. Algo que quieran consultar. Luego podría explicar. ¿A qué hora el recuperatorio? ¿Cómo? La hora, preguntaba. Hablé con el profe, bueno, me dijo que él les consultó a ustedes, algunos le dijeron que muy temprano no, otro, bueno, creo que habían quedado como a las 10 u 11 de la mañana que iban a habilitar la plataforma, se iban a juntar. De todas formas, yo creo que el profe les va a decir la hora, y si no, bueno, ya le voy a preguntar como para que lo suba al grupo.
Pero sí, bueno, quedó para mañana el recuperatorio. Profe, ¿podría explicar un poquito cómo es la metodología del examen final? Bueno, miren, la metodología es la siguiente. Es a través de la plataforma. Es a través de la plataforma. Son 20 preguntas, a veces son 15, otra vez son 20, pueden ser 25. Múltiple opción, en donde hay ejercicios prácticos y preguntas teóricas, ¿no? Los ejercicios prácticos también, los posibles resultados que ustedes pueden seleccionar, también están en ese mismo esquema de múltiple opción. Desarrollar y seleccionar cuál es el resultado correcto de los que figura ahí, ¿no? Pero para eso lo tienen que desarrollar el ejercicio. Y así tienen varios ejercicios, una combinación de ejercicios prácticos y preguntas teóricas. Y las preguntas teóricas también están desarrolladas para que tengan que elegir entre 3 o 4 opciones. Las preguntas teóricas son conceptuales, no hay preguntas para desarrollar, son todas múltiple opción. Y se aprueba con el 60% de las preguntas correctas. Es decir, si son 20 preguntas, creo que necesitan para aprobar, creo que 10 u 11, no me acuerdo cuál era el porcentaje. 12 serían, profe. O 12, puede ser 12. Perfecto. Pero vuelvo a repetir, las preguntas, tanto las preguntas como los ejercicios, son o están desarrollados en función al manual de cátedra y en función a lo que nosotros vimos en el manual de cátedra, y en las clases principalmente, ¿sí? Bueno, no sé si eso, Celina, contestó tu pregunta. Sería Sí, solo, profe, muchas gracias. sería solo el desarrollo del parcial del examen este por el campus nada más, o habría otra instancia. No, es eso. Es eso. A través del campus. A través del campus. Digamos que es un examen estructurado, ¿sí? O sea, tratamos de desarrollarlo de la mejor forma posible para, bueno, en este contexto, eliminar o tratar de reducir cualquier tipo de arbitrariedad. Entonces, lo estructuramos de esa forma. Ahora, en tiempos normales, digamos, sí era oral, si había pocas personas, con extracción de bolilla y a desarrollar como sería un examen final teórico. Y si eran varias personas, bueno, también se recurría a un examen escrito con preguntas a desarrollar y ejercicios a desarrollar. Pero bueno, hoy se está rindiendo de esta forma, digamos, a través de la plataforma. Y a través de un examen estructurado de esta forma. Bueno, ahí para Emanuel Duarte que pregunta que sí, el final es teórico-práctico. Hay un poquito ahí, es la misma pregunta que hizo Celini. Exactamente, son preguntas teóricas de múltiple opción y los ejercicios prácticos. Está el enunciado con lo que se le pregunta, con la pregunta con la pregunta que hay que calcular, y lo que se hace, lo que tienen que hacer ustedes es desarrollar ese ejercicio y elegir alguna de las opciones que figura ahí en función al resultado que le dio, es decir, elegir el resultado correcto, digamos. Bueno, y ahí Julieta pregunta para libres. Y bueno, y para libres es la misma metodología, exactamente la misma. Lo que sí es con una cantidad
mayor de preguntas y con ejercicios prácticos o una mayor cantidad también de ejercicios prácticos, pero entra la totalidad de las unidades. ¿Mm? Por ejemplo, para los alumnos regulares entra hasta donde vimos, ¿sí? Hasta donde vimos. En este caso, hasta la unidad número 7. Ahora, para los alumnos libres, entraría todas las unidades, incluyendo la unidad número 8, ¿sí? Profe, disculpe, ¿podríamos ver un pantallazo sobre la unidad 3 y 4, por favor? Bueno, vamos a ver un ejercicio de cada uno, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio de binomial, de Poisson y de normal. ¿Mm? Denme 2 minutitos, así la abro. Recurso al manual de cátedra, porque bueno, ahí ya están los ejercicios desarrollados. Si no, vamos a tener que... Bueno, acuérdense que en el caso de la binomial, tenemos una población dicotomizada, ¿sí? Es decir, con una población en la que pueden verificarse dos resultados básicos posibles, que se denominan éxitos y fracasos. Dentro de la binomial, o dentro de cada distribución, en este caso son distribuciones teóricas, modelos teóricos, ¿no? Tienen sus características principales, ¿no? Que están resumidas, en el caso de la binomial, están resumidas en estos puntos, ¿no? En estos 4, 5 o 6 puntos, no recuerdo cuántos son. En donde dice que la muestra se compone de un número fijo de observaciones y las mismas pueden obtenerse. Si es una población finita, tiene que ser con reposiciones. Si es una población infinita, bueno, al ser infinita no importa si es que ese elemento regresa o no al marco o a la caja. Puede ser sin reemplazo. Bueno, como les dije, como es una población dicotomizada, bueno, yo las clasifico como éxitos y fracasos, y los mismos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Mm? Acuérdense que cuando son mutuamente excluyentes quiere decir que si uno se verifica, el otro no. O sea, si se verifica un éxito, no puede verificarse un fracaso y viceversa. Y son colectivamente exhaustivos, ¿por qué? Porque la unión de todos ellos conducen ¿a qué? A la probabilidad del espacio muestral, es decir, conducen a la unidad, me da por resultado el espacio muestral. Las probabilidades de éxito y fracaso son constantes y también son independientes. El éxito o fracaso es independiente, ¿sí?, de cualquier otra observación. Eso son las características de una binomial. Tiene una expresión algebraica la binomial, ¿no? Pero también está tabulada. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Si utilizo la forma algebraica para calcular probabilidades, bueno, es un poquito más engorroso, pero conduce al mismo resultado. Y si no, yo puedo trabajar directamente con la tabla, porque está tabulada. En este caso, tanto la probabilidad binomial como la de Poisson. Pero lo interesante de esto es que yo trabajo con el concepto de esto, ¿no? En este caso, probabilidad de x menor a 2, es decir, el concepto de probabilidad acumulada, ¿no? Con ese concepto. Por lo tanto, yo puedo empezar a calcular probabilidades cuando me interesa saber
o la variable de estudio, me interesa saber cuando es mayor a tal valor o menor a tal valor o igual a un valor específico, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone interesante y puedo ir trabajando de esta forma. Entonces, por ejemplo, en este caso dice que hay un vendedor que visitó a 10 familias. Acá tengo el N, ¿sí? Acá tengo el N, este es mi N, estas son las 10 familias, ¿sí? Observando la expresión, acá tengo el N, mis 10. Y el resultado asociado con cada visita, yo lo considero un éxito. Siempre y cuando esa familia compre una póliza. Y un fracaso si no lo hace. Entonces yo estoy clasificando entre un éxito y un fracaso, ¿sí? Una binomial. Entonces, hay una cierta experiencia de que la probabilidad de que una familia compre una póliza es del 10%, 0,10. Y acá tengo mi probabilidad de éxito. Acá tengo mi probabilidad de éxito. Y esta probabilidad, como es una binomial, la considero constante. Entonces tengo todos los datos como para ir o entablar, ¿sí? Un modelito binomial e ir calculando diferentes probabilidades. Entonces, en base a estos 10, ¿cuál es la probabilidad de que se den exactamente 4 ventas? Es decir, X igual a 4. O sea, que el vendedor logre 4 ventas en función a este modelito que yo tengo acá. Binomial con una probabilidad de éxito de 0,10, considerando un N de 10. Bueno, esa probabilidad es de 0,012. Ahora, ¿cuál es la probabilidad, de vuelta, con este modelito, de que se verifiquen menos de 2 ventas? Es decir, la probabilidad de que X sea igual a 0 o igual a 1. ¿Va a ser igual a qué? A la probabilidad o a la suma de ellas. La probabilidad para X igual a 0 más la probabilidad para X igual a 1. Es decir, 0,73. ¿Cuál es la probabilidad de que se verifiquen 3 o más de 3 ventas? ¿Sí? Esta probabilidad yo la puedo escribir de dos formas. Una, en función a la probabilidad del espacio muestral, menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Esa es una forma. La otra es sumar, como tengo 10 elementos, es sumar la probabilidad de dx igual a 3 más la probabilidad de x igual a 4 más la probabilidad de x igual a 5 hasta 10. Tengo dos formas de expresarlo. ¿Sí? A mí me resulta más fácil expresarla de esta forma. Si no, tengo que ir calculando la probabilidad individual para cada uno de los valores de n, desde 3 hasta 10 en este caso, y hacer la sumatoria. Y voy a obtener el mismo resultado si al espacio muestral, ¿sí? Que es 1, le resto la probabilidad para x igual a 0, para x igual a 1 y para x igual a 2. ¿Sí? Ahora bien, este concepto es exactamente igual para todos, independientemente del modelo. Y está desarrollado en este punto. Perdón. Está desarrollado en este punto. En este punto. Que es el concepto de, bueno, lo que sería la función de probabilidad acumulada, ese concepto.
De acá se desprende lo que acabamos de ver en el ejercicio, ¿sí? Y esto se replica independientemente del modelo que estemos trabajando, ya sea un modelito binomial o un modelito de Poisson, ¿sí? O alguna otra discreta, ¿sí? Pero nosotros hemos visto esas dos. Con respecto a Poisson, es otro modelo. No lo vamos a ver. Binomial. Es otro modelito. ¿Mm? Es otro modelo. Que también tiene sus particularidades. ¿Sí? Tiene sus particularidades. Pero este modelo se verifica cuando el evento está relacionado. ¿Mm? Está relacionado cuando se verifica o representa, se representa un evento específico en una unidad de volumen o en el tiempo. Como por ejemplo, si yo estoy contabilizando, no sé, en un determinado volumen estoy contabilizando algunas moléculas de algún gas particular, o estoy determinando, por ejemplo, en la cola de alguna caja de un banco, y bueno, y tengo determinados eventos que quiero ir analizando o estudiando, cómo se van verificando. Entonces, cuando se verifican esos eventos en ese contexto, ¿sí? Se presenta este tipo de modelo, ¿sí? El modelo de Poisson, este tipo de modelito. O se puede modelar a través de esta distribución, mejor dicho. Esos eventos pueden englobarse y pueden trabajarse y modelarse a partir de esta distribución. O sea, se pueden aproximar bastante. Pero también hay otra particularidad que se encontró, hay alguna relación que se encontró, que es entre la binomial y la de Poisson, que eso también es muy aplicable. Y también cuando veamos continua, también puede trabajarse una binomial a partir de una distribución continua, cuando se dan ciertas características. Pero puntualmente acá también se encontró cierta relación, y que es que cuando yo tengo tamaños n grandes, muy grandes, ¿sí? Y probabilidades pequeñas, yo logro aproximaciones importantes a través o aplicando la distribución de Poisson, ¿sí? Cuyo valor medio va a ser igual a n por p, ¿sí? Va a ser que me va a representar en definitiva la media en la distribución de Poisson. Este valor. Este valor es la media en la distribución de Poisson. Y en una distribución binomial con n grande y probabilidades de éxito pequeña, ese valor medio, n por p, que es la media de la distribución binomial, va a ser mi valor medio en esta distribución, y voy a lograr buenas aproximaciones aplicando o trabajando ese evento a partir de una binomial. Por lo engorroso que es trabajar con factoriales de n grande. Fíjense que es, en la tabla de la binomial, fíjense que creo que hay un n creo que hasta 20, no más de 20. Bueno, pues a medida que va aumentando el n, bueno, ir trabajando factoriales de n grande cada vez se hace más engorroso. Ahora, con el tema de los software, bueno, tranquilamente puedo aplicar
independientemente el tamaño de n, puedo aplicar directamente la binomial con su expresión, ¿no es cierto? Porque, bueno, se pueden realizar esos cálculos tan grandes o de factoriales tan grandes. No hay problema. Pero bueno, sepan que hay una relación, ¿no? Sepan que hay una relación y que está desarrollada acá, ¿no? Que está desarrollada en esta unidad. Y esa aproximación de Poisson, o aplicar Poisson a partir de una binomial. Pero bueno, volvamos acá a lo que es Poisson. Como en la binomial, Poisson también tiene sus características. Tiene sus características. Bueno, acá está el valor de lo que vendría a ser la variabilidad y lo que es la esperanza matemática o la media en lo que es la distribución de Poisson. Pero como todo modelito tiene sus características, ¿sí? Una de las características es que X representa el número de eventos que ocurre justamente en ese contexto que yo les dije, o se especifica. En un contexto o en un periodo de espacio, o que ocurre en un periodo o espacio de tiempo, o volumen, o tramo, ¿sí? O que se verifique, por ejemplo, si yo considero tramos de longitud, son los eventos que se verificarían en ese tramo. Siempre está referido a algo, ¿sí? Ese evento que se verifica, ¿no? Pero este X va a ocurrir, ¿sí? En función a un valor esperado, lambda, de veces, que ese vendría a ser la media, el valor esperado, o el promedio, ¿sí? Bueno, hay aleatoriedad. Fíjense en que acá también la probabilidad es constante. Es constante para dos intervalos cualquiera de tiempo, área o volumen, lo que yo considere. Pero también hay esa probabilidad es constante. Y los eventos son independientes unos a otros. Entonces esas son las características de este modelito. De este modelito. Bueno, y este modelito también está tabulado. También hay tablas. También hay tablas que me facilitan el cálculo. Si no, yo trabajo directamente con la expresión algebraica de la misma, ¿sí? Pero hay tablitas también y me facilitan el cálculo. Y también puedo trabajar con ese concepto de función de probabilidad acumulada. Acá también es aplicable. Entonces, acá tengo un ejemplo, ¿no? En donde yo tengo un servidor que sea una distribución de Poisson con una tasa promedio de 0,1 mensajes por minuto. ¿Sí? Una tasa promedio de 0,1. O sea, me está dando ¿quién? El valor de lambda. Este valor me está dando, el valor de lambda. Me dice, determina la probabilidad de que lleguen como mucho 2 mensajes en una hora. Ahí me está cambiando. No me está cambiando el valor medio, pero sí me está cambiando el tiempo. Acá está expresado en minutos y acá me está diciendo la cantidad que lleguen en una hora. Bueno, entonces, con una regla de 3 simples, directamente transformo el valor de lambda. El valor de lambda. Y en base a ese nuevo valor de lambda, yo voy a calcular esa probabilidad. O sea, pues en vez de expresarlo en minutos, lo expreso en horas. O sea, cambio las unidades, digamos. Y en función a ese nuevo valor, calculo esa probabilidad. Fíjense que estoy aplicando el concepto de función de probabilidad acumulada. La probabilidad de que X sea menor o igual a 2, que es lo que me pide el ejercicio, es igual a la suma desde X igual a 0 hasta X igual a 2.
¿Por qué? Porque considera a 2. O sea, me está diciendo la probabilidad de que X sea menor o igual. Si me diría la probabilidad de que X sea menor a 2, entonces acá no lo incluiría. Sería desde X igual a 0 y X igual a 1. ¿Mm? Y después me dice el tiempo necesario donde se verifique que no ingrese ningún mensaje. Bueno, este es un... acá es una pregunta como para complejizar un poquito el cálculo, ¿no? Pero bueno, lo que yo estoy calculando acá, en definitiva, lo que me pide es el tiempo, ¿sí? El tiempo en el que, el tiempo en el que transcurre, donde no llega ningún mensaje, donde esa probabilidad es de 0, diga. Perdón, donde X es igual a 0. Entonces yo quiero calcular ese tiempo. Y tengo como dato, ¿quién tengo como dato? Bueno, es esa probabilidad, 0,8. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 0 es de 0,8. Y reemplazo por la expresión de Poisson. Lambda a la 0 por el número de Euler a la menos lambda sobre el factorial de X. Factorial de 0 siempre es igual a 1. Lambda a la 0 por la propiedad de potenciación, cualquier base elevada a la 0 es 1. Y me queda el número de Euler elevado a la menos 0. Aplico logaritmo para bajar el exponente, que a partir yo de este exponente voy a calcular ese tiempo, y aplico logaritmo en ambos lados de la expresión, ¿no? Propiedad de logaritmo me permite bajar el exponente, ¿sí? Me queda menos lambda por el logaritmo natural de E, ¿sí? Esto es igual a 1, y acá me queda. Entonces, a partir de acá, yo ya puedo, sí, calcular ese tiempo, ¿no? Ese tiempo. Puedo calcular ese tiempo. Que en definitiva este es el tiempo en el que se va a verificar cero ingreso de mensaje con una probabilidad de 0,8. Bueno, eso es en cuanto a binomial como Poisson, pero fíjense en que el mecanismo, o fíjense en que todo se basa en qué, en aplicar el concepto de función de probabilidad acumulada. Y las probabilidades en este caso están tabuladas. Están tabuladas, tanto para la binomial como para la de Poisson. Ahora, veamos un poquito la unidad número 4, algún ejercicio. Y que en el caso de la unidad número 4, que acá ya trabajamos con distribuciones de tipo continuo, para variables continuas, pero ahí cambia el concepto totalmente, por lo tanto nosotros trabajamos calculando superficies bajo la curva. La forma de calcular superficie bajo la curva a partir de integrales. Pero como los modelos, en el caso de la normal, está tabulado en función a la curva normal estándar, que se llama, que tiene parámetros media, 0, desviación típica unidad. Entonces, se tabuló esa expresión, se tabuló, perdón, ese modelo en función a esos parámetros. Media 0, desviación típica unidad. Y por lo tanto, yo puedo calcular probabilidades de forma mucho más sencilla que ir calculando integrales bajo la curva, aplicando qué criterio. Bueno, acá está, tengan en cuenta, ¿no es cierto?, las características de la normal, ¿no? Las características de la normal, pero yo puedo transformar cualquier curva normal en valores estándares a partir de esta expresión. Y esto es lo que me permite a mí trabajar sobre la curva, trabajar con la curva normal estándar, a partir de la estandarización de otra normal con otros parámetros.
En base a eso, yo puedo calcular probabilidades de forma sencilla. ¿Mm? Y en este ejercicio desarrollado acá, que lo vamos a ver nuevamente, si bien lo vimos, lo vamos a ver nuevamente, vamos a ver todos los casos que pueden darse para calcular probabilidades. Siempre utilizando la tabla. Entonces, fíjense, nosotros tenemos, acá dice una institución estatal de 1.200 empleados. Listo, acá me está dando mi espacio muestral, 1.200 empleados. ¿Sí? Y me da el valor medio, en este caso de la quincena, del ingreso o del sueldo, y la desviación, ¿sí? Típica de esta población, ¿sí? Entonces, en función a la selección de un elemento, vamos a calcular probabilidades en función a esos parámetros. ¿Eh? Pero para poder utilizar la curva normal estándar, como les dije, yo tengo que tipificar el valor o convertirlo a valores estándares. Entonces, el primer caso que se verifica, la probabilidad de que cobre más de 340. Que cobre más de 340. Lo primero que hago es tipificar. A partir del valor de 340 menos media sobre desvío típico. Es igual a 2. Si yo me fijo por tabla, ese valor de 2 responde a una probabilidad de 0,9772. ¿Sí? Pero, si yo lo expreso gráficamente, la probabilidad buscada es desde el valor que yo tengo sobre abscisa hacia la derecha. Y la tabla me está dando el valor de probabilidad que va desde menos infinito hasta el valor de este punto sobre el eje de abscisas. Por lo tanto, para encontrar la probabilidad de que sea mayor a ese valor, yo voy a tener que hacer el espacio muestral, que es la unidad, o sea, la superficie bajo la curva, menos el valor de probabilidad sacado por tabla, que va desde menos infinito hasta este punto. O sea, 1 menos 0,9772. Es decir, que la probabilidad representada por esta porción de la curva es igual a 0,0228, que es la probabilidad buscada, que es la probabilidad de seleccionar una persona que cobre más de 340. 340 en términos estándares está ubicado en este punto, ¿sí? Sobre abscisas. ¿Me explico? Eso es para cuando yo quiero calcular probabilidad mayor a un determinado valor. Siempre tengo que hacer 1 menos la probabilidad encontrada de tabla. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad entre dos valores, por ejemplo, entre 310 y 330, ¿sí? Yo tengo que tipificar para estos dos valores, para 310 y 330. Y si yo me fijo gráficamente, cuando yo tipifico, y si esta es la curva normal estándar, para 310, este es el valor convertido o estandarizado o tipificado sobre abscisa. Y para 340, creo que era el otro, no me acuerdo, 330, este es el valor estándar sobre abscisa. Y a mí me interesa, me está preguntando la probabilidad que hay entre estos dos valores. Por lo tanto, es la superficie comprendida entre estos dos puntos. ¿Sí? La tabla, ¿qué me da? Para el primer valor me da, o yo lo puedo representar gráficamente, como la superficie que hay bajo la curva que va desde menos infinito hasta este punto. Mientras que para el valor de 330 tipificado es la superficie bajo la curva que viene de menos infinito hasta este punto. Entonces, la probabilidad buscada, ¿a qué va a ser igual? A todo esto menos todo esto. Me da por resultado esta porción de la curva, que es la probabilidad buscada. Eso cuando quiero calcular probabilidades entre dos puntos. ¿Sí? La probabilidad que se encuentre, en este caso, entre 310 y 330. Ahora, ¿qué pasa cuando
Perdón, falta este caso. ¿Qué pasa cuando quiero determinar la probabilidad de que cobre menos de 3.28? Bueno, siempre el mismo mecanismo. Voy a estandarizar. En este caso, para 3.28 el valor que le corresponde en términos estándares es de 1,4. Y si yo lo ubico gráficamente, 1,4 está acá. ¿Sí? Y si yo entro por tabla, me va a dar la probabilidad acumulada que va desde menos infinito hasta este punto. Y como a mí me interesa la probabilidad de que cobre menos de ese valor, directamente el valor obtenido por tabla es la probabilidad buscada. Entonces, como regla, yo puedo decir que cuando me piden calcular valor menor a, directamente el valor por tabla es el buscado. Es mi resultado correcto, digamos. Y después tengo otro caso cuando quiero calcular también una probabilidad de que esté fuera de un intervalo, ¿no? Que cobre menos de 2,73 o más de 3,21. Si yo lo represento gráficamente, esa probabilidad la puedo expresar de esta forma. Menos de 2,73 es, en términos estándares, desde este punto hacia la izquierda. Y más de 3,21 es, en términos estándares, desde este punto hacia la derecha. Entonces yo puedo hacerla de dos formas a esta. Calculo la probabilidad que hay entre 2,73 y 3,21, o sea, la superficie bajo la curva de todo esto, como hice más arriba, y hago 1 menos todo esto, me da la probabilidad buscada. Eso es una forma. La otra forma es hacerla por separado. Calculo la probabilidad de que cobre menos de 2,73 por un lado, que esto va a ser igual al valor dado por la tabla directamente, y la probabilidad de que cobre más de 3,21, que va a ser igual a 1 menos ¿quién? Menos el valor dado por tabla. ¿Sí? Obtengo esta porción de la curva. Y la probabilidad buscada, ¿a qué va a ser igual? A esto más esto. ¿Mm? Que es lo que está expresado acá. Puedo hacerla de las dos formas. Y estas son los casos que pueden presentarse. Los casos que pueden presentarse cuando calculo probabilidad. Otro caso que puede darse es si yo quiero encontrar un valor determinado de la variable, ¿sí? Que es el caso de acá, que bueno, está con 0,8. Si a mí me interesa establecer, por ejemplo, una línea de corte para ver quién tiene, o a partir de dónde se tiene que pagar, por ejemplo, el impuesto a la ganancia. Entonces, bueno, yo voy a decir que el impuesto a la ganancia lo voy a partir de cobrar en esa institución, a partir de establecer una línea de corte del 20% de los que más cobran, de los que menos cobran. Bien, entonces yo voy a buscar cuál es ese valor de salario a partir del cual voy a empezar a cobrar. Le estoy diciendo, hablando en voz alta. Bueno, entonces voy a establecer ese 80%. Pero yo no sé cuál es ese valor que me separa, ese 20 de ese 80. Bueno, entonces voy a calcular ese valor de salario, que es, en este caso, de 3,16. Pero yo para calcularlo, ¿qué apliqué? Y apliqué o despejé de la expresión de la expresión en donde tipifico o estandarizo una variable, o sea, del z, igual a x menos mu sobre sigma, despejo el valor de x, que es el que me interesa saber. X despejando x va a ser igual al valor de z, al valor tipificado, por sigma, todo eso, y le sumo la media. El valor de sigma, el valor de z, perdón, yo lo saco sabiendo que o tengo como dato el 0,8, es decir, el 20 que está acá, el 20 del 80. Como a mí la tabla me da valores acumulados de izquierda a derecha, entonces yo tengo que entrar por la tabla con el valor de 0,8. Ese me va a dar el valor tipificado para una probabilidad de 80, en donde voy a establecer el límite de corte. ¿Sí? Ya entonces ya tengo el valor de z,
porque el 80% lo tengo como dato, el valor de probabilidad del 80%, por lo tanto yo Z lo puedo sacar, ¿sí? A partir de la tabla, ¿sí? Tengo sigma y tengo mu. Y ahí determino el valor de X. ¿Sí? Como esa división que hago del 20% de aquí al 80%. Bueno, esos son los casos que pueden verificarse. ¿Eh? Los casos que pueden verificarse trabajando con la curva normal. ¿Mm? A ver un minutito. Ahí está. Bueno, chicos. Bueno, hemos visto un pantallazo, por lo menos, como para que tengan un poquito de idea para mañana, lo que tengan que recuperar. De todas formas, peguen un vistazo a la teoría. Peguen un vistazo a la teoría, porque también va a ser por la plataforma y también van a haber preguntitas de múltiple opción. Entonces, lean un poquito, ¿sí? Las unidades que tengan que recuperar, ¿no? Las unidades que tengan que recuperar. Así que, bueno, chicos, espero que le haya sido de utilidad. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, profe, la verdad que por lo menos en mi caso a mí me sirvió bastante para aclarar algunas dudas que tenía. Lo que le quería consultar también es a qué hora va a ser el parcial, si a la mañana o a la tarde, porque como No, usted mira, dijo que sí, nosotros... vos sabés que... Sí, Emanuel, discúlpame. Sí, termina la frase. Sí, profe, disculpe. No, quería decirle que porque nosotros, por ejemplo, la mayoría tenemos que rendir también mañana física y calculo que por eso la mayoría de mis compañeros querían que sea un poquito más tarde, porque nosotros tenemos que rendir física a la tardecita, digamos, y seguro que capaz que querían que el parcial sea ya sea después de ese o a la mañana, que es cuando no tenemos que hacer nada. Y bueno, eso quería saber. Yo sinceramente preferiría la mañana, porque ya a la tarde ya es como, o sea, descargarnos mucho. Yo creo que sería más fácil a la mañana. Sí, profe, ¿le Sí, podría avisar al profe, por favor, que sea por la mañana, si puede ser? sí, a mí me dijo que iba a ser por la mañana, que había hablado con ustedes y que iba a ser por la mañana. Me dijo eso. De todas formas, ahora le voy a preguntar a ver que pongan en el grupo a qué hora. Pero me dijo que sí, que iba a ser a la mañana. Es más, para él les resulta lo mismo que sea a las 8 de la mañana o a las 10, a las 11. Digamos que para él no hay ningún problema, digamos. Pero sí, ahora ya me voy a comunicar con él para definir el horario. Pero como les dije, o sea, yo hablé con él y me dijo que sí, que había quedado con ustedes, que iba a ser el día sábado. En principio iba a ser el día viernes, en este horario. Pero bueno, hay varios chicos que le dijeron que, bueno, que no sé si tenían que rendir o qué dificultad tenían y pasó para el sábado. Pero sí, ahora ya lo terminamos de confirmar a eso. Así que bueno, chicos, bueno, espero que les vaya bien mañana. Traten de leer un poco más la teoría, leer un poquito más la teoría, porque también va a ser un poco más también conceptual, ¿no? Van a haber preguntas conceptuales. Y bueno, una vez corregidas las evaluaciones, después la semana que viene estamos pasando ya las notas finales, digamos, ¿sí? Así que bueno, chicos, suerte para mañana y bueno, y estamos en contacto. Profe, una preguntita. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo que recuperar de ninguna unidad. ¿Ya estaríamos regulares nosotros? Sí, aquellos que no tienen que recuperar ya están regulares, no hay ningún problema. Bien, para inscribirnos en el final, o sea, todavía no nos sale la opción para inscribirnos como regulares. ¿Lo hacemos libres de todas maneras?
Y mirá, ¿cuándo te vas a inscribir vos para rendir? O sea, en el caso que para inscribirnos ahora en esta mesa, la que viene, esta primera mesa, sale la opción libre. Claro, Porque sale a son las salir cargadas. porque todavía no cerramos el cuatrimestre. A esas notas hay que Claro. cargarlas hay que cargarlas en el sistema, en el SIU. Entonces, yo las voy a cargar ya la semana que viene cuando ya esté las notas recuperatorias. Y ahí ya te va a salir la condición para poder inscribirte. Ahora te va a salir como libre. Pero bueno, si querés esperar un par de días antes de inscribirte, bueno, te va a salir regular. Si no, te inscribís como libre y después, bueno, vemos un poquito a ver cómo. Yo te voy a tener agendada, digamos, ¿no? Bueno, profe, gracias. ¿Cómo saliste? No, Celina, al contrario. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, si ya vamos a estar un poquito más aclarado el panorama, bueno, suerte para mañana y estamos en contacto. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Estamos viendo. Muchas gracias, profe. Ande bien. Chao, Muy bien. nos No, vemos. muchas gracias Nos vemos, a ustedes. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias.